Hola compis, mirad que os traigo hoy. Manué despeinado, le encanta estar despeinado, es una pasión la que tiene. Yo a veces le peino y él tarda muy poquito en meterse los dedos y despeinarse. ¿Qué vamos a hacer si es que él es así? Tiene carácter y tiene gustos propios. Hoy os presento una forma diferente de ponerle pelito a las muñecas y a los muñecos. Se trata de una peluca de quita y pon. De esta forma podemos conseguir que nuestros nenes tengan la facilidad de jugar a peluqueras y peluqueros cambiándole el color de la peluca. Es tan sencillo como quitar y poner. Así de fácil. Si quieres ver cómo hago este tipo de pelitos de quita y pon y cómo podemos conseguir que nuestras muñecas cambien de look, igual de pelo que de ropita, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bien compis, pues vamos a hacer el pelito a nuestro Manué. Lo tenemos aquí esperando la peluquería. Lo vamos a dejar, que a él le gusta estar con nosotras y le gusta ver todo lo que vamos haciendo. Mirad, vamos a coger peluchito. Tenemos que tener en cuenta el sentido del pelo. Os voy a enseñar una forma de hacer pelito para las muñecas súper fácil, súper fácil, y no vamos a necesitar ni costuras, ni no costuras, ni máquinas, ni nada. Simplemente el patrón que compartiré con vosotras de forma gratuita y coserlo en la forma que os diga, nada más. Es que es súper sencillo. Mirad, este es el patrón que yo he sacado para hacer la peluquita, en este caso de Manué. Primero vamos a tener en cuenta el sentido del pelo, que va a ir hacia abajo. Necesitamos peinarlo de esta forma. Tal cual ubicamos el sentido del pelo, vamos a cortar. Así de fácil, es que ya os digo, no tiene nada más que hacer. Mirad, el pelo de Manué va la parte del flequillo y la parte de la coronilla. En la parte del flequillo además os voy a dejar marcada la dirección de los pelitos, ¿vale? Vamos a coger nuestro patrón y no vamos a dejar ni margen de costuras ni absolutamente nada, solamente vamos a marcar. Como se marca bastante mal, voy a utilizar una tiza de sastre. Mirad, vamos a tomar, esto lo voy a quitar porque es la orilla de la tela y no me gusta, quiero eliminarla para que me quede bien bonito, y de esta forma lo vamos a dejar mucho más parejo. Vamos a hacer toda esta forma que tenemos aquí y con el pelito hacia el sentido que os he marcado, hacia abajo. Llegamos aquí y ponemos hacia este otro lado, ponemos en la misma posición que teníamos antes y volvemos a hacer la misma operación. Fijaos si es fácil, súper sencillo. No necesitamos prácticamente nada, simplemente esto. Bien, cogemos una tijera. Esto ya sabéis que lo hemos hecho con otros pelitos de otras muñecas y lo que tenemos que hacer no es cortar tal cual porque queda muy feo. Hay que meter la tijera y cortar solamente la tela. Voy a ayudarme de una tijera que tengo más afilada porque necesitamos cortar solamente la punta. Veréis, mirad, solamente cogemos el tejido, solamente, no cogemos el pelo, solamente el tejido, ¿veis? Y con mucha paciencia vamos cortando así, porque lo que no queremos es cortar el pelo a ras. Queremos que el pelo salga por en medio de la costura y al mismo tiempo la tape cuando la cosamos. Si cortamos a ras nos queda de verdad muy feo. En la parte de arriba sí que está cortado a ras porque me lo cortaron así en la tienda donde compré este tejido y no me importa porque en este caso lo voy a tapar. Mirad, ¿veis lo que os digo? Necesito que el pelo se abra, no necesito que el pelo esté cortado como está aquí. Fijaos aquí cómo está, ¿veis? No me gusta nada. Si tuviese que hacer en esta parte lo mismo que aquí, lo que haría sería trazar aquí una línea y cortar igual que estoy cortando en este lado.
pero ya os digo, en esta ocasión me da igual porque el patrón o la forma en la que vamos a coser este pelito no importa si llevamos la parte cortada o no cortada, la parte de arriba. ¿Veis? Aquí vamos a ir cortando solamente la tela. ¿Veis? Cuando abrimos, fijaos, ¿veis cómo sale el pelito? Mirad, no es igual que aquí. ¿Veis que aquí está cortado? Aquí cae. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que en esta ocasión necesitamos, que el pelito nos caiga. Pues ya está, ya lo tenemos. Mirad, esta es la parte del pelito. Vamos ahora a poner derecho con derecho y vamos a coser la parte lateral. Este es nuestro patrón, cortamos y cosemos por aquí. Vamos a coger una aguja con hilo doble y vamos a coser esta parte de aquí. Podemos coserla a punto de pespunte, a punto festón, punto de ojal o como mejor os guste. Si queréis podéis coserla a máquina. Yo en esta ocasión no lo voy a hacer a máquina porque quiero que veáis que es tan sumamente fácil que no vamos a necesitar nada. ¿Veis? Podemos darle una puntada de pespunte cogiendo muy poquito, porque ya os digo que no necesitamos márgenes de costura. Este patrón o esta medida o este patrón lo he sacado midiendo el contorno de la cabeza por el ancho, por el alto, como se saca un patrón. Pero quiero deciros que antes de cortarlo en peluchito tengáis la precaución de, aunque sea en papel, probárselo a vuestros muñecos, porque no todos los muñecos tienen la misma medida. Depende del relleno, depende del tejido, depende de la forma de rellenar. Yo misma hago 2 muñecos y ninguno me queda igual. Entonces, aunque yo os voy a dar este patrón, vosotras tenéis que tener la precaución de medirlo. Con un cepillito de estos de bebés o con un cepillito de plástico se peina muy bien este tipo de peluches. En esta ocasión Manuel es un poco rebelde y no quiere peinarse, pero cuando hicimos a Lex quedó súper bien peinado. Era otro muñequito, otro estilo de muñeco, y aquel sí que lo peinamos, pero Manuel no quiere peinarse. Yo tengo aquí este trocito de hilo que lo voy a gastar y por eso estoy haciéndole esta puntada, pero vamos, con la que le hemos hecho de puntada de pespunte ya tendríamos suficiente, no necesitamos hacerle más puntaditas. Pues ya está, llegados aquí damos un par de nudos y rematamos. Volvemos a coger otra hebra de hilo, también doble. Como veis estoy utilizando hilo normal. Vamos a ponerlo doble y vamos a tomar la parte de arriba, vamos a hacerle un pespunte y vamos a fruncir como a medio centímetro más o menos, porque así en esta medida nos aseguramos que no cojamos pelos solamente, que cojamos sobre todo tejido, que es lo que nos va a hacer falta a la hora de estirar y conseguir cerrarlo. Y ahora tiramos del hilo y cerramos la peluca. ¿Veis? Así. Vamos a pasar de un lado a otro sobre todo para que nos quede lo más cerrado posible. A mí me gusta darle un par de vueltas
porque así lo hago más finito, más delgado. Como es un tejido grueso, pues no quiero que me quede ahí una cosa extraña, entonces le hago así y ya remato. Súper fácil, ¿eh? Bien, pues ya tendríamos la peluquita. Ahora yo lo voy a coser, pero se puede hacer con silicona fría, con silicona caliente o con pegamento textil, ¿vale? También con pegamento de barra también se puede utilizar. Bueno, pues ahora lo que se trata es de coger un dobladillo muy finito, como 3-4 milímetros, tampoco mucho más, y vamos a darle unas puntadas por todo el contorno para sujetar este borde, que no se vea, a la parte de dentro. Realmente esta idea surge pues cuando estuve haciendo gorritos para las muñecas. Pensé que es una forma bien chula de hacerle este tipo de peluca. Así lo tengo protegido y así os lo comparto a vosotras. Y tampoco es una forma que yo haya visto mucho de colocar pelito. Cuando hice Alex, lo hice con otro tipo de patrones diferentes, pero yo quería hacer algo más sencillo. Ya sabéis, las que me seguís, que me gustan las cosas súper sencillas. Huyo de las cosas complicadas. Y bueno, pues dando vueltas llegué a la conclusión que esta era una forma bien chula de hacer pelucas. Es más, como no va a ir cosida a la cabeza del muñeco, porque queda bien ajustada, podemos hacerle de tantos colores como nos apetezca. Y ya os digo que surgió a raíz de hacerle pues los gorros y las cositas a las muñecas. Y cuando hice a los bebés, a los más pequeñitos del taller, a los bebés pequeñitos, recordad que le hice un gorrito de calcetín para taparles la calvita, porque eran tan bebés que no tenían ni pelo. Pues desde entonces estoy dando vueltas para intentar sacar tiempo y hacer un tutorial. Y mirad, hoy, después de mucho tiempo, he conseguido ese momento. Necesito más tiempo para poder sacar todo lo que llevo en la cabeza, todas las ideas, todas las cosillas que me van surgiendo, porque de verdad que no tengo tiempo prácticamente de nada. No tensamos el hilo, solamente vamos sujetando un tejido a otro tejido, nada más. Pues ya veis que se hace en un momento. Y si queremos cambiarle de estilo a nuestro muñeco, solo tenemos que cambiarle de ropa y de pelo. Ya sabéis que últimamente estoy empeñada en que las nenas jueguen a peluqueras y que puedan ponerle los pelitos que más les gusten. Si vendéis las muñequitas, imaginaos, en la misma cajita donde presentéis la muñeca que os han encargado, le ponéis 2 o 3 pelitos diferentes. Imaginar la cara de la nena, la cara de vuestra clienta y los euritos que van llegando a vuestra cuenta. Espero que estas ideas os gusten y que me digáis en comentarios qué os parece, porque de estas ideas tengo muchas. Si queréis compartirla, si queréis que os prepare tutoriales, ya sabéis, comentario y nada más. Bueno, pues vamos a darle la vuelta a este pelito, tan fácil como girarlo. Así es como nos queda la peluquita, y ahora se la vamos a poner a nuestro pequeño. Ya veréis, tiene que quedarle como un guante, como hecho solo y expresamente para él. La costura la vamos a poner en la parte de atrás de la cabecita y el resto encaja igual que un gorrete. Mirad, no me digáis
que no es una monada de peluca. Y a él le gusta llevarlo así. Ya esto a gusto de cada una. A mí me gusta peinarlo, pero él quiere despeinado. Pues nada, pues despeinado. ¿Veis? Así es como le queda. ¿Que queréis de ponerle una puntadita? Le ponéis una puntadita con un hilo sin problema. ¿Que queréis de quita y pon? Pues fijaos, ni cae ni se mueve, porque queda muy encajada. La parte de detrás, si queréis, vamos a peinarlo para que veáis lo guapo que queda. Mirad, lo cogemos desde aquí. ¿Veis? Queda súper peinado. No se nota absolutamente nada. No se nota nada de costura. ¿Veis? Y peinado queda súper guapo. Esto ya os digo que va a gusto de cada una de vosotras. Mirad, ¿veis qué guapo queda también peinadito? Es que es un encanto. Este Manué es un amor. A mí me gusta muchísimo. ¿Veis? Y no se le ven ningún trozo de peluca por ninguna parte, pero ya os digo que a él le gusta despeinado, entonces vamos a hacerle caso y vamos a despeinarlo. ¿Veis? A él le gusta así y la verdad es que a mí me encanta. A mí así me encanta, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pues esta ha sido otra forma diferente de colocar un pelito. ¿Qué os parece? A que es súper fácil, es muy sencillo de hacer. Es otro aliciente más para nuestras clientas y sobre todo para las clientas pequeñitas, que son las más exigentes y las que tienen muy claro qué es lo que quieren. Pues ya veis, cosas nuevas, novedades, cosas bonitas, como es ponerle pelucas diferentes para que nuestras nenas puedan jugar mucho mejor con estos pequeños. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hagáis muchas peluquitas y que me dejéis en comentarios qué os parece este tipo de proyectos y si queréis que sigamos haciendo novedades como estas. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.